Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Criterios. Hoy es 2 de junio, en este jueves les damos la bienvenida a este espacio de las 8 acá en el 8. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estamos en redes sociales. Puede buscarnos tanto en el canal 8, en la productora Mix de Medios, solo ponga Mix de Medios, y en Radio La RR. Así nos pueden buscar para tener esta entrevista, para comentar y para ir aprendiendo también de los diversos temas que tenemos en El Salvador. Soy Francisco Gómez, qué bueno acompañarles nuevamente en este espacio. Estamos en televisión abierta para todos ustedes. Nos puede ver en cable o nos puede ver únicamente con su televisor, con su antena, fácilmente en cualquier lugar del país. Hoy tengo el gusto hoy vamos a hablar del Consejo Nacional de la Judicatura. Dentro de 2 sábados, estamos hablando específicamente del 11 de julio, se van a realizar las elecciones para la elección de 7 magistrados propietarios, concejales. 7 concejales propietarios y concejales suplentes. ¿Y qué hace el Consejo Nacional de la Judicatura? Hoy vamos a conocer. Hoy nos acompaña una de las candidatas para las elecciones que se van a tener el 11. Abigail Calderón nos acompaña en esta oportunidad. Qué gusto, bienvenida. Gracias por permitirme estar acá. Buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia que pues sintonizan este programa. Es un honor estar acá y poder hablar un poco acerca de la coyuntura, ¿verdad? De las elecciones que se avecinan para el Consejo Nacional de la Judicatura, de la cual pues estoy formando parte de las elecciones, así que estoy acá para poder Vamos a conversar conocer del Consejo Nacional de la Judicatura, o el CNJ, como más fácil lo conocemos o lo mencionamos. La gran mayoría de la audiencia sin duda se pregunta: ¿qué hace el Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Cuál es su función ¿pertenecen a la Corte Suprema de Justicia o es separado? Independiente. Es independiente. Sí, así es. El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución independiente de la Corte, pero trabaja de la mano con la Corte. Y su propósito de existir es precisamente contribuir al sistema de justicia. Desde sus orígenes, se estableció esta institución para poder moderar y seleccionar, vigilar estos procesos de selección de jueces. Pero luego, con los acuerdos de paz, hubo un refuerzo para esta institución. ¿Ya existía? Así es, existe desde 1983, pero se le dio como más fuerza, más protagonismo a razón de los acuerdos de paz, donde había que fortalecer la independencia judicial, ¿verdad? Parar un poco la incidencia que hubo dentro de la Corte de los militares, la política, y fortalecer esa independencia. Por eso surge el Consejo Nacional de la Judicatura, encargado de 3 áreas importantes en pro de la democracia, del Estado de Derecho, de la transparencia, de la seguridad jurídica. Y es así que el Consejo Nacional tiene 3 funciones principales. La primera son los procesos de selección de jueces. Para que un juez pueda ser nombrado en propiedad en una de las posiciones de juez, ya sea de paz, de primera instancia, magistrados de Cámara, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pasan por ese proceso ante el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí se hacen entrevistas, evaluaciones, y ellos eligen los perfiles para que luego sean tomados en cuenta por la Corte. Entonces, este es una parte como auxiliar, vamos a decir, pero sumamente fundamental. Es de aquí donde nacen las ternas para proponer jueces y magistrados en la Corte.
La otra función es la evaluación del trabajo judicial. El trabajo judicial, todos los juzgados, tribunales, cámaras de la República de El Salvador son evaluados anualmente. Bueno, cada 6 meses la primera evaluación es presencial, llegan evaluadores del Consejo Nacional de la Judicatura a cada tribunal y juzgado, y ahí se hace una especie, voy a decir, de auditoría. Es una visita donde estos evaluadores... Como una sí, auditoría, así es. Y son calificados, el juzgado es calificado, el juez es calificado, ya que el juez es... Aunque sea de paz. Así es. Todos somos calificados, somos sometidos a esa evaluación. Ellos llevan como unos rangos para medir, revisan libros de la Secretaría, revisan procesos, ellos toman una muestra, ¿verdad?, de todos los procesos que han recibido en un periodo determinado, ven cómo están agregadas las actuaciones, si se ha resuelto en tiempo, si resuelven pues conforme a la ley, ¿verdad?, si las peticiones han sido resueltas, si, en fin, todos los detalles que debe llevar un proceso judicial son evaluados por estas personas. Se están todo el día ahí en el tribunal y es un día de mucho suspenso para el tribunal porque está siendo evaluado. Al final de esa evaluación pues hay una reunión con los jueces donde los evaluadores dicen: encontramos esto está mal, vean, aquí hay una deficiencia, encontramos que los libros no están actualizados, qué sé yo, lo que puedan encontrar, los hallazgos, se exponen, se dejan en un acta, y si hay un mal trabajo, pues ahí queda constancia de esa administración del juzgado. Luego hay otra visita, otros 6 meses después, donde ya van y presencian audiencias, el desempeño del juez en la audiencia, hablan con las partes, como obtener una opinión, ¿verdad?, del trabajo judicial. Esas son las evaluaciones que hace el Consejo Nacional de la Judicatura cada año a cada juzgado. Y hay una nota, hay una calificación que incide en el expediente del juez a cargo del tribunal. Y la tercera función es la formación. Existe una escuela de capacitación judicial donde se desarrollan temas, programas de formación para los jueces, para los empleados públicos también de la Corte, y pues son temas específicos dependiendo del área. Si son para jueces de familia, pues son temas relacionados a eso. Los que son de penal, materia especializada, civil, etcétera, ¿verdad? De acuerdo a la materia se planifica una serie de capacitaciones en el año, hay una calendarización de actividades donde se someten a esas capacitaciones continuas los jueces y empleados de la Corte. Así que esas son las 3 funciones por las que existe el Consejo Nacional de la Judicatura, con el propósito final de tener tanto jueces, empleados, como que funcione el trabajo judicial en favor de la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, que tengan la garantía que llegan donde un juez preparado, donde un juez que lleva bien ordenado su proceso, donde un juez que no fue nombrado por su nombre, sino por su trabajo, por su mérito. Su capacidad. Exactamente. Y el manejo del tribunal. Es decir, que la función del Consejo Nacional de la Judicatura es tan importante que contribuye en la calidad de justicia que se está administrando. Bueno, voy a hacer una pausa y ya vamos a entrar en detalle de varias de las cosas que nos ha mencionado la candidata al Consejo Nacional de la Judicatura a ser concejal, y también conocer en bloques posteriores también cuál es el trabajo en sí, en qué influye o si hay deficiencia actualmente dentro del sistema judicial o de los jueces. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Criterios en Agape TV, Canal 8.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, gracias por continuar con nosotros acá en Criterio. Usted quiere participar, puede hacerlo en nuestras redes sociales de Canal 8, Mix de Medios y de la RR, en las cajas de comentarios en diferentes, Facebook, YouTube, X, Instagram y en TikTok de cualquiera de estas redes sociales. En algunos va a encontrar todas las redes, en otros no, pero tenemos siempre los complementos. Abigail Calderón es candidata a concejal del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué hace un concejal? Este concejal es con S, ¿no? Es un consejero. Así es. ¿Qué hace? Bueno, los concejales... Es la máxima autoridad dentro del CNJ. Dentro de la institución, así es. Ellos deben, pues, trabajar en estas tres áreas. Deben hacer una planeación de las capacitaciones que se van a desarrollar en el año. Buscar quiénes van a enseñar, quiénes van a trasladar esa capacitación a los jueces y empleados de la Corte. Para eso, pues, hay que hacer algunas alianzas, ¿verdad? Hay que buscar personas del exterior y del interior del país para poder actualizar las capacitaciones a las partes. Bueno, tenemos áreas que hay que fortalecer en la actualidad porque son novedosas. Entonces, el consejero que se dedique a eso, o los consejeros, ¿verdad?, que se dediquen a eso, deben estar tan actualizados en cuanto a la ley y a las nuevas formas, ¿verdad?, de aplicar la justicia. Por ejemplo, en la actualidad tenemos que reforzar mucho el tema de la evidencia digital, ¿verdad? Todos estos temas que antes no existían, pues ahora los jueces y empleados deben escuchar y formarse en eso, especializarse, porque ya es una realidad dentro del quehacer judicial, ¿verdad? También deben ahondar sobre temas que importan para la calidad de las resoluciones que se emiten. Por ejemplo, el de la fundamentación de las resoluciones, la argumentación jurídica que debe llevar esa resolución, las sentencias. Es importante que haya un fortalecimiento dentro de las capacitaciones. El tema de la oralidad en los juicios, es importante que se siga fortaleciendo también esa área, porque vemos también en el quehacer judicial que hay una desventaja en muchos en cuanto al manejo de las técnicas de oralidad. Entonces, los concejales deben descubrir qué áreas son necesarias. Ha habido mucho avance también en materia de la niñez y la adolescencia. Entonces, los jueces han tenido que, ¿verdad?, actualizar sus conocimientos e imponerse de las nuevas corrientes de defensa de la niñez y de la adolescencia, de cómo se ve ahora el progreso, la evolución psicológica, ¿verdad?, de los niños y de la participación, cosas que probablemente antes no se hacían, ahora sí. Entonces un juez tiene que estar preparado. Entonces los concejales deben ir viendo qué áreas son las necesarias para fortalecer, ¿verdad?, el conocimiento de la gente que imparte la justicia y que trabaja auxiliando al juez en eso. También deben dedicarse a estos procesos de selección, ¿verdad? Los concejales no son simplemente como de adorno, ¿verdad?, en estos procesos. ¿Una figura política? No, no tiene absolutamente nada que ver con la política, y es acá donde... A pesar de que los elige la Asamblea Legislativa. Sí, pero eso, grado. Exactamente. No, el Consejo Nacional de la Judicatura hace la función que le corresponde coadyuvando a la Corte, apoyándola, presentándole la ayuda necesaria para presentar
calidad de administración, y eso comienza desde la selección. Entonces, y es acá donde viene pues la propuesta de APROSAL, ¿verdad? No podemos pasar desapercibido APROSAL es la asociación, una de las asociaciones de abogados. Así es, la asociación Recientes. que yo represento. Es decir, cada asociación presenta sus candidatos, pero en mi caso, mi participación viene impulsada por la Asociación de Abogados por el Progreso de El Salvador. Y esta asociación lo que pretende es que desde el inicio del proceso de selección de un juez haya un filtro adecuado. Y ahí por eso es que yo le digo, no tiene nada que ver con política. Allá no inciden en el nombramiento de un juez. Ese es un trabajo que viene del Consejo Nacional de la Judicatura y finalmente es la Corte Suprema la que nombra a un juez. Ahora, ya los magistrados de las salas... El CNJ dice, esos son los aptos, digamos. Estos son los elegibles, ¿verdad? Estos son los candidatos que nosotros aprobamos, respaldamos. Entonces, con esas propuestas que hace el CNJ, ya la Corte puede evaluar también y decidir a quién nombra. Pero ya si los magistrados, ellos sí son elevados a una categoría, ¿verdad?, con la Asamblea Legislativa y son nombrados por la Asamblea Legislativa, pero siempre deben pasar por acá, por el CNJ. Entonces, la función de los concejales, que inicia desde la selección, debe ser fortalecida. Necesitamos jueces que de verdad pasen un filtro por el bien de la sociedad. No podemos tener un juez solo por porque alguien más lo recomendó. Debemos tener jueces que realmente reúnan los requisitos no legales, porque pues probablemente los legales los cumplamos muchos, pero un juez que tenga la capacidad de administrar justicia no es cualquiera, sino que debe tener una formación adecuada, respaldada no solamente por haber pasado muchos años en un puesto, sino porque yo me he seguido formando, ¿verdad? Tengo tales y tales credenciales. O sea, se nombra un juez, pero puede tener 10 años de ejercer como juez, pero se sigue formando. Sí, el abogado que deja de estudiar quedó obsoleto. Y eso es para todos, tanto litigantes en el ejercicio libre de la profesión como un juez. Debe seguirse formando porque el derecho es progresivo, todo el tiempo está cambiando y no puede un juez dejar de estudiar, ¿verdad? Hay jueces que sacaron su licenciatura y ahí se quedaron. Y sus colaboradores van estudiando y van sacando maestrías y eso cuenta. Por eso es necesario que al momento de seleccionar a un perfil para juez demuestre su capacidad. Y quiero tomarme un momento para contar sobre esto, porque por ahí vemos esas situaciones que debemos abordar y de APROSAL realmente hemos visto cómo se ha descuidado un poco esa parte. Hace muchos años habían cursos dentro del CNJ que debían cursar los aspirantes a jueces. El último fue, si no mal recuerdo, allá como por el 2013, donde hubo un diplomado de las actuaciones de los jueces de paz. Entonces, había que aprobar ese diplomado que llevaba diferentes materias relacionadas a la administración. El juez de paz es el colador de todo, digamos. Es el primero exacto, dentro de la administración de justicia, ¿verdad? Dependiendo de la materia, llega donde el juez de paz. Si es materia especializada, pues entonces ya nos vamos a los de crimen. Sí. Pero hubo un diplomado para eso, de meses, ¿verdad? Pasamos mucho tiempo, y digo pasamos porque estuve participando en ese diplomado. Y de ese, los que aprobaron, los que hicieron su defensa de trabajo, iba a salir una lista de elegibles, ¿verdad? Entonces, sería bueno retomar
eso. Si una persona quiere ser juez, que se someta a un proceso de capacitación dentro del Consejo Nacional de la Judicatura, que debe tener la experiencia de cómo se hace el trabajo judicial. Para eso tenemos ahí, deben tener capacitadores, ¿verdad?, que hablen acerca de la ética judicial, que recientemente fue lanzado ese código de ética judicial, pero la ley de ética gubernamental existe de hace rato y también pues en el quehacer judicial es necesario. Temas como la gestión del despacho judicial, ¿verdad? ¿Cómo se lleva un juzgado? No es solamente de llegar y hacer audiencias, no. Hay que dirigir personal. Tiene funciones de nombrar colaboradores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Debe haber un trato y aquí es donde APROSAL pues está reforzando eso, ¿verdad? Un trato digno para los empleados, los colaboradores judiciales, los secretarios, ¿verdad? Un respeto. O sea, APROSAL tiene un historial, una trayectoria de defensa de los derechos de los trabajadores y creemos que debe ser fortalecida la formación de los jueces en esta área, porque hemos visto pues actuaciones de jueces que han sido abusivas, ¿verdad? Han traspasado, ¿verdad?, porque el estrés del trabajo, porque lo complejo que pueda estar siendo la administración en un determinado momento hace que se desequilibren y hagan, vea, situaciones, y por eso siempre estuvo ese sindicato ahí listo, ¿verdad? Entonces, ahora creemos que los jueces deben someterse a un proceso de formación también en esa área y demandar, ¿verdad?, una actuación correcta. Entonces, la función de los concejales en todas estas áreas es proponer también. Si tengo a cargo la función de capacitar jueces, hay que fortalecer estas áreas desde la selección. Entonces, si tengo la función como Consejo Nacional de la Judicatura de capacitar, pero también de seleccionar, entonces, ¿por qué no los capacito desde antes? Para que haya una base de elegibles, personas que se van a someter a un proceso que ya fueron formados en temas relacionados a la administración de justicia. Bueno, perfecto. Mejor explicado no lo podemos tener. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar qué deficiencias tiene actualmente el CNJ, porque quiere llegar ella también a estos puestos de concejal para mejorar sin duda el sistema judicial del país. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, estamos en Criterios, estamos en el Canal 8. Muchas gracias. Muchos están sacrificando el Mundial para vernos. Perfecto. El Mundial lo vamos a tener en reprise. Igual, si usted no puede vernos en la televisión, tiene las redes sociales. Está YouTube, está Facebook, de todas las redes sociales del Canal 8, Mix de Medio y de la RR. Nos pueden ver también por este lado para poder compartir con todos ustedes. Está con nosotros la candidata al Consejo Nacional de la Judicatura, Abigail Calderón. Cuéntenos de su vida profesional y por qué quiere llegar a ser concejal del CNJ. Bueno, soy abogado y notario. No podría ser candidata a concejal si no es eso, ¿verdad? ¿Es un requisito indispensable? Al menos ser forma? Abogado, eso sí es requisito. Y a ver, pues hay requisitos de la edad también, de 40 años en adelante, sí. Pues ya uno puede optar a esto y haber tenido pues una cantidad de años de ejercer la abogacía, tener moralidad notoria y eso. Entonces, pero mi trayectoria parte de mi trabajo en la Corte. Yo tengo 20 años de trabajar dentro de la Corte Suprema de Justicia. Inicié siendo jovencita, sí. Y pues siempre he estado en el área penal, siempre. ¿Es abogada penalista entonces? Dígame. Sí,
pero no he ejercido trabajar libremente en la Corte Suprema de Justicia. exacto, porque he estado ejerciendo desde la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Allí pues me desempeñé como colaborador jurídico dentro del área especializada de los tribunales de materia penal. Luego en el 2023 hubo una conversión de estos tribunales a crimen organizado. Luego en el 2024 fui nombrada como secretaria de actuaciones del tribunal. Es así que hubo un ascenso, ¿verdad?, de colaborador jurídico a secretaria de actuaciones, y también he sido en algunas ocasiones llamada como juez interina. Así que esa ha sido mi trayectoria profesional. Como académica, pues mi formación fue en la Universidad del Salvador. Esa es mi casa, ¿verdad? Mi alma mater, la Universidad del Salvador. Luego, pues, he obtenido diferentes diplomas, algunos por el Consejo Nacional de la Judicatura, otros por universidades privadas nacionales. Y el último fue una maestría que realicé en la Universidad de La Rioja, España, acerca de terrorismo internacional. Así que pues esa es mi formación académica y profesional, y pues lo que me respalda, ¿verdad?, son esos 20 años de trabajo dentro de la Corte. Conozco muy bien el trabajo que hacen los colaboradores jurídicos, el esfuerzo que hacen por hacer resoluciones de calidad, proyectos, presentar proyectos de resoluciones a los jueces, las sentencias, elaborarlas, redactar las sentencias, fundamentar bien. Por eso es que hablaba acerca de la argumentación y la fundamentación de las resoluciones. Tengo esa experiencia, y luego el haber ascendido como secretaria, pues la atención al público. El secretario es la cara del tribunal, del juzgado. El trato a los usuarios debe ser un trato digno de las personas que llegan a nuestras oficinas. Realmente siempre he pensado, acá al tribunal no va a venir alguien con, pues, tal vez con mucha alegría, ¿verdad? La gente que llega es gente problemada, ¿verdad?, que tienen pleitos, dependiendo de la materia que se trate, ¿verdad?, del tribunal que se trate, pues hay personas que llegan con sus conflictos ante el juez a resolverlos. Y todos llegan con una carga emocional, de estrés, para ver qué se va a resolver en relación a su caso. Entonces el secretario debe ser pues una persona que atienda de calidad tanto a las partes técnicas como a los usuarios del sistema. ¿Usted representa o va en representación de la Asociación de Abogados por el Progreso de El Salvador, APROSAL? ¿Es nueva esta asociación? Así es. ¿Usted sería como fundadora? No fui de las fundadoras, pero... De las primeras, digamos. Sí, soy de las primeras asociadas, ¿verdad? Y afiliadas. Pertenezco a la asociación, y el fundador más otras personas, pero es como la figura representativa, y además es el presidente de la asociación, el señor Roswald Solórzano, quien tiene una trayectoria de años de servicio a la institución y de defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué quiere llegar usted a ser concejal? Bueno, ¿hay deficiencias acaso? puede mejorar muchísimo. Puede mejorar muchísimo, y estoy muy interesada en aportar mi experiencia, que es cercana, es vivida. Por 20 años he estado en el quehacer judicial desde diferentes posiciones, y creo que esa experiencia me va a permitir aportar con coherencia dentro del Consejo Nacional de la Judicatura ese trabajo que se realiza, que sea adecuado, apropiado, que las evaluaciones no sean solo por ir y contar las costillas, ¿verdad?, del tribunal y poner una nota, sino que tenga un propósito. Si yo obtengo un resultado, ¿qué voy a hacer con ese resultado? ¿Verdad? ¿Por qué no fortalecer a ese tribunal que salió deficiente? No solo dejarlo en evidencia con una mala nota, sino, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que fortalecerlo,
hay que ayudarlo. Nosotros en el trabajo que realizamos sabemos de la complejidad de los casos, de la carga laboral que se maneja en los tribunales, voy a decir, en los especializados, en los de crimen organizado, por ejemplo, y en otros de otras materias como la niñez y la adolescencia también, que hay una sobrecarga laboral. Entonces hay que ayudar en ese trabajo, hay que hacer propuestas. Entonces mi experiencia me permite identificar esas deficiencias y proponer una ayuda, ¿verdad? Proponerla a la Corte, porque como Consejo Nacional de la Judicatura tenemos esa manera de poder aportar. Como tenemos el área de la Escuela de Capacitación Judicial, ¿por qué no seleccionar estos resultados deficientes, llamar a capacitación a estos jueces, a su personal, ver qué es lo que está originando esa deficiencia? Entonces, creo que tengo la capacidad para hacerlo por esa experiencia. La formación continua es importante y pues yo no he parado, ¿verdad?, de estudiar, así que creo que eso me da las credenciales para poder hacer un buen papel dentro del Consejo Nacional de la Judicatura. El sábado se eligen, el sábado 11 se eligen 7 concejales propietarios y 7 suplentes. Bien. ¿O cómo es? No. El Consejo Nacional de la Judicatura está representado por diferentes áreas, no solamente por estas elecciones que estamos nosotros, en la que estamos participando. También se nombra a un representante de la Universidad del Salvador, uno por las universidades privadas, otro por el Ministerio Público, del Ministerio Público, que puede ser de Fiscalía o Procuraduría, otro de los magistrados y jueces. Entonces aquí ya van 4 de los 7 que hay que nombrar. Entonces de estas elecciones va a surgir el resto de concejales, de las elecciones del 11 de julio, donde los abogados en el libre ejercicio de la profesión, a través de las asociaciones, pues han hecho sus propuestas. En el caso de APROSAL hay 6 propuestas. Estamos ubicados en la casilla 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Yo soy la 14. Así que es en este rango que las personas van y eligen al candidato. Digamos que son como las elecciones en las que vamos. Es muy parecido. Las personas, una papeleta. Exacto, tienen una papeleta donde solamente votan los abogados. Los abogados que no están inhabilitados, ¿verdad? Llegan con su carnet, ellos deben estar en el padrón. Hay mesas receptoras igual como en las otras elecciones y pues le dan la papeleta, ahí hay una cantidad de opciones y deben elegir, y voy a aprovechar a decir, deben elegir entre la 10 y la 15. 10, 11, 12. Voten por favor del 10 al 15, que esa es la propuesta. Bueno, hay alrededor de 4 asociaciones que están participando. ¿Por cuántos puedo votar? El abogado puede votar por quien ellos quieran. Ellos pueden, ¿Solo una opción? No. Pueden elegirlos a todos incluso. El voto se suma a cada persona, ¿verdad? Y los más votados son los que pasan a la siguiente fase, que ya es en la Asamblea Legislativa. Así que, pues no garantiza que sean elegidos. No garantiza. No garantiza quiénes, pero sí debe la Asamblea elegir. Entre estas ternas. Exactamente. Ese es el proceso. Bueno, voy a hacer una nueva pausa. Mire, complicado al final también. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más. Estamos en el Canal 8, estamos en Criterios. Lunes a viernes, 8 de la noche, tienes que escuchar Agape TV, Canal 8, escucharnos y vernos, escucharnos a través de Radio La RR, vernos en Mix de Medio. Pueden buscar las redes sociales, tenemos noticias a cada momento, así que si usted se quiere enterar de todo lo que está pasando en el país, busque Mix de Medio, Radio La RR, Canal 8 también,
para que usted esté debidamente informado. Hoy le hemos dado el espacio al Consejo Nacional de la Judicatura a una de las candidaturas y específicamente a la asociación APROSAL, que tiene sus ternas también para las elecciones de los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, ¿quiénes la acompañan? Abigail Calderón nos acompaña, ella es candidata al CNJ. ¿Quiénes la acompañan también, Abigail? Bien, voy a permitirme leerlo y voy a ponerme mis lentes para poder decir sin equivocación alguna los nombres de mis compañeros candidatos, quienes conformamos la oferta que ha hecho la asociación APROSAL por el progreso y por el avance del sistema judicial. En la casilla número 10 se encuentra como candidato el licenciado Alcides Funes. Actualmente él es concejal y pues ahora APROSAL está respaldando al candidato para la reelección. En la casilla 11 tenemos al licenciado Yuri Argueta, en la casilla 12 la licenciada Fátima Martínez, en la casilla 13 el licenciado René Prudencio, en la casilla 14 su servidora Abigail Calderón y en la casilla 15 Jacqueline Gutiérrez, la licenciada Jacqueline Gutiérrez. Esta es la fórmula que ha elegido la asociación para proponer concejales del Consejo Nacional de la Judicatura y pues quiero aprovechar para hacer el llamado a todos los profesionales del derecho que vayan y este próximo 11 de julio se presenten a los centros judiciales de las cabeceras departamentales a emitir el voto. Vamos a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde en esta actividad donde deben elegir con criterio, con responsabilidad, no a la ligera, no se vayan al primero que encuentren en la lista, sino elijan bien, elijan con criterio. Estoy hablándole a profesionales, así que los profesionales aquí es donde deben mostrar ese conocimiento, ese buen juicio, ¿verdad? Esa formación, elegir personas que realmente representen un avance, un progreso y pues la asociación APROSAL está apostándole a contribuir a la Administración de Justicia mediante el Consejo Nacional de la Judicatura. Somos profesionales dignos, de respeto, con experiencia y pues podemos hacer mucho desde esa función otorgada al Consejo Nacional de la Judicatura para fortalecer el sistema judicial. Así que recuerden, de la casilla 10 al 15, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, esperamos su respaldo este 11 de julio. Bueno, ella es Abigail Calderón y es candidata al Consejo Nacional de la Judicatura. No todo es color de rosa. Yo creo que estamos en los tiempos donde quizá los que no conocemos mucho el interior del Ministerio Público, de la justicia en el país, donde los jueces están siendo muy señalados por incapacidad, porque muchos dicen que están recibiendo órdenes y no están ejerciendo la independencia que ellos tienen. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Y que son colocados de dedo también. Bien, precisamente es pues una crítica probablemente de la población y de cosas que ven, pero desde el Consejo Nacional de la Judicatura se puede hacer un cambio, una mejora. El Consejo Nacional de la Judicatura no los elige, ellos proponen. No, exacto, así como usted lo ha dicho, no se elige, solo propone. Digamos que eso es una venta y yo digo, mire, estos dos son los que yo vendo. Así es. Y usted elige este tercero que no estoy vendiendo. Exacto, esa es una decisión de la Corte, ¿verdad? Es la Corte es la que termina, no es la Asamblea Legislativa. No. Ahí para es la jueces, Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia. ¿El juez qué es en sí? Para nosotros, ¿qué debería ser un juez? El juez es la máxima autoridad. El que administra la justicia, el que decide, ¿verdad? Si es un juez del área penal común, ¿verdad? Está el juez de paz, el juez de instrucción y el juez de sentencia. Hay
un proceso, un debido proceso que se sigue ante estos 3 juzgados. El juez de paz decide si existe un delito, si es con probabilidad culpable o haya participado la persona que se está presentando, hay algún indicio por ahí, entonces dice, sí, miren, mejor investiguemos. Lo estoy diciendo en palabras simples para que tengamos claridad todos. Y luego pasa entonces al juez de instrucción, que el juez de instrucción es el que controla la investigación que hace el Ministerio Público. Y también, pues, lo que la defensa aporta, ¿verdad? Ellos son los encargados de hacer la audiencia preliminar, luego de haber transcurrido la investigación. Y entonces el juez de instrucción es el que decide si también pasa a sentencia. Si Fiscalía reunió la prueba que puede, ¿verdad?, incriminar a la persona. ¿El juez trabaja de la mano de la Fiscalía? No. Son independientes. El juez es independiente, es imparcial y debe resolver conforme a lo que Fiscalía le lleva y la defensa también. Si el fiscal logró fundamentar, ¿verdad?, la acusación que ha hecho, entonces el juez dice sí, vamos con probabilidad. Hay causa aquí, ¿verdad? Entonces que pase a la otra etapa, que es el juicio, y ya lo ve el juez de sentencia. Entonces, en estas diferentes etapas el juez va resolviendo, va decidiendo sobre la situación jurídica de los procesados. Y ya en sentencia, pues ahí ya es el debate ante el juez para demostrar la inocencia o la culpabilidad de una persona. Él emite el juicio, la sentencia, el fallo, decide si lo condena o lo absuelve. ¿Recibe una orden? No. El juez debe resolver con lo que tiene en el proceso. Debe resolver así. ¿Cómo puedo, como juez, justificar una orden? No puedo, ¿verdad? Debo justificar y fundamentar mi resolución conforme a las pruebas que me han presentado ambas partes. Esas son las reglas del juego. Y en una sentencia no puedo decir, vea, o manipular, porque entonces para eso están los recursos, ¿verdad? Esa es la tutela judicial efectiva. Las partes tienen esa facultad de impugnar lo que el juez resuelve. Si el juez ha resuelto mal, deben apelar esa sentencia. Es un deber que tiene tanto Fiscalía como la defensa, ¿verdad? Y con tanta mora judicial, ¿cómo hacen los jueces? Es difícil, es muy difícil y con por eso se necesita... Con esto del régimen de excepción, ¿todos los jueces se ven involucrados o solo los especializados? Solamente los jueces de crimen organizado. ¿Los demás jueces no tienen nada que ver ahí? No. Ellos están dedicados al área penal, donde están todos los demás delitos que los ciudadanos se puedan ver involucrados, ¿verdad? Robos, estafas, violaciones, lesiones. Así es. Bueno, hago una pausa para regresar con la parte final. Estamos con Abigail Calderón, ella es abogada y está compitiendo para ser concejal del Consejo Nacional de la Judicatura. Ya regresamos. Bueno, llegamos a la parte final de criterios. A las 8, en el 8, todos los días búsquenos. Bueno, de lunes a viernes. Licenciada Calderón, abogada de la República, nos acompaña y es candidata a ser concejal para el CNJ. ¿Qué tanta relación tiene el CNJ con la Corte Suprema de Justicia en la toma de decisiones para elegir un juez o para castigar a un juez? ¿Qué tanto se ponen de acuerdo? ¿Hay pláticas o simplemente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia? Bien, la decisión final es de la Corte Suprema de Justicia. Es deber del Consejo Nacional de la Judicatura hacer una buena selección. ¿Y se castiga? Un proceso de selección. En la etapa de selección es... Cuando ya un juez... previo a nombrar a un juez, pero ya cuando un juez está siendo evaluado en su desempeño
del juzgado, de la administración de la justicia, entonces sí se le pone una nota. Y hay un expediente, ¿verdad? Cada juez tiene un expediente. Entonces, al momento, por ejemplo, de pues querer ascender o ser una opción para, por ejemplo, una magistratura o un movimiento. ¿Y cuál es el máximo cargo dentro de...? Dentro de la Corte Suprema de Justicia, Sí. Los magistrados de las salas. Ellos son el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Digamos, que ese es el además top. así es. Ya después de eso No. ya se puede sentir realizado, digamos. Pero Sí. está el juez de paz, El juez de instrucción, paz, el juez de instrucción, sentencia. el juez de sentencia, Después. magistrado de cámara. ¿Y él qué hace? El magistrado de cámara es el encargado de resolver los recursos donde las partes impugnan la decisión que ha tomado el juez de sentencia. Estamos hablando solo del área penal, ¿verdad? Sí. Entonces, el juez de sentencia, si las partes pues no están conformes con la resolución que ha dado, tienen la posibilidad de hacer uso de los recursos y decir, el juez se equivocó, y lo plasma en ese recurso. ¿Por qué se equivocó? Hizo una mala apreciación, una mala aplicación del derecho, cometió tales errores en la sentencia. Entonces debe ser puntual en eso, y entonces la Cámara recibe ese recurso de apelación, lo compara con la sentencia y debe decir primero si es admisible el recurso. Hay requisitos, ¿verdad?, que pues la ley establece para que un abogado pueda plantear su recurso. Entonces, si es admisible, la Cámara entra a conocer ese recurso y a valorar o evaluar, mejor dicho, esos señalamientos que está haciendo el abogado o fiscalía. ¿Qué es lo que está diciendo que el juez hizo mal? Y la Cámara decide si tiene razón el abogado o fiscalía, o si tiene la razón, o si el juez no se equivocó, hizo bien su trabajo, entonces la Cámara confirma la sentencia. O si lo hizo mal, puede anular la sentencia y entonces hay que ¿Quién sigue? repetir. Las salas, en el caso del área penal, la sala de lo penal. Cuando también hay inconformidad por alguna de las partes sobre lo que resolvió la Cámara. Entonces ahí debe decir, la Cámara se equivocó porque esto y esto, y señalar los errores en la resolución de Cámara. Entonces la sala de lo penal decide, ¿verdad?, si alugar o no alugar, y también si es admisible o no es admisible el recurso de casación. Bueno, en representación de la Asociación de Abogados por el Progreso de El Salvador, APROSAL, en la casilla 14, el 11 de julio va a elecciones el CNJ, y en la casilla 14 está Abigail Calderón. Ella aspira a ser concejal del CNJ. Nuestros mejores deseos para usted, muy espontánea para hablar, bastante claro, así que considero que es una buena opción. Muchas gracias por venir. Gracias a todos, y los esperamos el 11 de julio. Recuerden votar por los abogados que ha propuesto APROSAL. Y recuerden, estamos de la casilla 10 a la 15, la mía es la 14, así que los esperamos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, los invito a que mañana esté con nosotros. Vendrá Marvin Aguilar a hacer el análisis de la semana acá en Criterios en Agape TV, Canal 8. Buenas noches. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.